Buenas tardes, hola, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a esta charla gratuita de homeopatía en el uso de la profesión naturopática. Igual obviamente van a ver, hay información que puede ser utilizada en el día a día. Muchas gracias a todos a quienes están presentes el día de hoy. Esperamos que la charla pueda ser de máximo provecho para ustedes y que la puedan disfrutar, por supuesto. Paso entonces a presentar a quien va a estar presentando en la charla el día de hoy. Él es Francisco Furloger, él es naturópata profesional de profesión, es director de ONG Naturópatas para Chile y del Instituto de Medicina Natural. Ya con 15 años de experiencia como tradición familiar de lo que es la medicina natural, la homeopatía, la iridología y la lagrimaterapia en el Centro de Salud Consciente Furloger. Académico en naturopatía y expositor internacional, además de naturópata clínico. Él tiene especialidades en lo que es la iridología, la homeopatía, la nutrición, la fitoterapia, flores de Bach, salud digestiva y lo que es la microbiota intestinal. Así que los dejo con él para que puedan ahí tener toda la información correspondiente al día de hoy. Hola Francisco, buenas tardes. Hola Denise, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, tardes. ¿y tú? Bien, bien, gracias. Aquí con harto ánimo, energía y mucha buena onda para compartir conocimientos que son bastante interesantes. Eh, Eso, consulta. ¿Escuchan todos bien? Porque creo que no escucha. Si están escuchando bien, me parece. Sí, al parecer todas las personas ahí están escuchando. Bueno, no está de más mencionar de que todas las consultas pueden ser respondidas igual al final. Al final abrimos ahí el micrófono para que puedan hacer las consultas correspondientes y se van a leer todas las consultas que se vayan haciendo en el chat. ¿Ya? Así que eso, quedamos atentos. Mucho éxito, Francisco, y que les vaya muy, muy bien. Gracias, Denise. Bueno, ¿Compartir pantalla puedes? Sí. a ver, voy a intentar si debería. Sí, sí, ahora sí, no tengo Súper, problema. perfecto. Bien, como bien señalaba Denise, 15 años de experiencia por la tradición familiar. Sin embargo, yo desde que nací estoy involucrado en la medicina natural. Mi padre, antes de que yo naciera, ya él se dedicaba a la medicina natural como naturópata y su especialidad que era la homeopatía y la iridología. Muchos temas de homeopatía no se han hecho por medio de la ONG. Siempre una de mis grandes pasiones es la iridología. Sin embargo, bueno, las cosas pasan por algo. Hace poco tiempo falleció mi padre y he tomado la decisión de empezar a transmitir el conocimiento que él me ha dejado. Yo tuve la experiencia desde muy chiquitito trabajar, primero entre medio, corriendo como niño, entre medio del laboratorio, la farmacia homeopática, que él logró realizar con mucho tiempo, esfuerzo, lógicamente, y sacrificio. Y crecí entre tantos nombres homeopáticos. Ya después desde chiquitito conocía la homeopatía, los globulitos, los dulcecitos que uno le llamaba. Y fue bastante entretenido en el transcurso de mi vida porque primero de saber nombre de las plantas o de remedios homeopáticos, que muchos se hacen de plantas medicinales también. Eh, Después trabajé, por ejemplo, en un vivero, me acuerdo, y poco a poco empecé a ver las plantas, nombres de homeopatía, medicamentos homeopáticos que no conocía, y veía la planta y decía, oh, este es el remedio tanto, y me fascinaba con las plantas, y era algo bien bonito y que fui introduciendo como conocimiento gracias a este legado que me deja mi padre. Y bueno, en los últimos años he tenido la experiencia, más allá de mi clínica, que llevo ya más de 15 años ya en clínica, he visto la experiencia que también cultivó mi padre.
que fueron 40 años de clínica y de atención, donde hasta el día de hoy hay gente que se va a atender, que se atendió los primeros días que partió mi padre. Y todos los días en consulta, puesto que ahora yo atiendo a sus pacientes, es tan bonita todo lo que comparten sus pacientes conmigo en su experiencia, como clínicamente, casos muy complejos, situaciones que son de verdad a veces hasta parecieran milagrosas, y sin embargo yo estoy convencido de que tiene que ver mucho aquí la homeopatía, que es lo que vamos a ver hoy día, lo que nos convoca. Sin embargo, antes de conversar de de la homeopatía, vamos a dar una introducción a lo que es la naturopatía para quienes no lo saben, ya para que se contextualicen con esta charla y entender de por qué la homeopatía es una herramienta tremendamente importante en la profesión naturopática. Entonces, como les digo, he querido transmitir este conocimiento. No se habían hecho mayores charlas, cosas como para el público general. Sí, muchos alumnos se han capacitado conmigo. Hicimos seminarios en algunas oportunidades por medio de la ONG. Siempre ha estado el conocimiento ahí bien al frente de todo en cuanto a la actualización también de los conocimientos, porque hay que pensar que la homeopatía hoy en día, gracias a Dios, están las fuentes, los recursos y el interés y las ganas y la ciencia para poder de alguna manera validarla, ya porque, bueno, vamos a ver que es una ciencia que es bien cuestionada por la medicina tradicional. Sin embargo, hoy en día muchas y los mismos médicos incluso se están abriendo a este mundo, de comprender que hay algo más allá, que no es solamente lo que el ser humano quiere comprobar por medio de la ciencia. Entonces, yo sé que acá seguramente han habido personas que han tenido experiencias por medio de la homeopatía. Como le digo, muchos de mis pacientes y los pacientes de mi padre han podido evidenciar de manera muy clara y por medio de todas sus familias. O sea, por lo general siempre es una persona que llega y después termina llegando toda la familia, desde el punto de vista tanto como curativo o preventivo que buscan en la medicina homeopática. Ya bien sabemos que países como Alemania, Francia, ya Suiza, son países que tienen reguladas estas materias, estas medicinas, e incluso son parte del Ministerio de Salud de la medicina de primera necesidad en estos países. Bien, como les decía Denise, vamos a hacer las respuestas de sus cuestionamientos al final de la charla, y voy a compartir un PPT que he hecho para ustedes para introducirnos un poco al tema. Bien, antes que todo, como les decía, para que no saben, la naturopatía viene del anglosajón, que natur significa naturaleza, y path, haciendo referencia a apatía, path en inglés significa camino o sendero. Y este es un sistema de salud natural que nos pretende guiar a la persona a su camino natural. Este camino natural es la toma de conciencia de que somos parte de la naturaleza, y el ser humano cuando se aleja de ella es cuando pierde la salud. Puedo citar, ya que me gusta mucho la iridología, en un curso de iridología que hago, que llegan muchos oftalmólogos, personas del área de la salud, y dentro de distintos papers científicos que se evalúan al final del diplomado, le toca justamente a una chica oftalmóloga un paper sobre cómo los niños que tenían menos contacto con la naturaleza estaban más propuestos a la miopía y al estigmatismo. Y ella me dice que en el tiempo de pandemia, donde los niños no salían a la naturaleza por más de un año, casi 2 años, fue increíble la cantidad de niños que llegaban con astigmatismo y miopía. Entonces, como ejemplo,
algo claro es que cuando nosotros perdemos contacto con la naturaleza, es cuando estamos supeditados a, y lógicamente, si llevamos un estilo de vida que no es beneficioso, tarde o temprano podemos sucumbir en lo que es la enfermedad. Sin embargo, para nosotros, nuestro principio no es la enfermedad como tal, ¿ya? Porque la enfermedad es un principio alopático, donde el médico o la medicina busca por medio de exámenes diagnósticos dar con un síntoma o dar con un diagnóstico de salud para medicar o intervenir. Nuestro principio es la salud, ya eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, por ende, el ser humano no es que enferme, el ser humano está teniendo obstáculos donde va perdiendo la salud. Esta salud es como un cauce donde si no tenemos un cauce vigoroso, vamos a ir lógicamente poco a poco perdiendo la salud. Entonces, lo que hace el naturópata de alguna forma es ver cuáles son esos obstáculos, orientar a la persona a que tome conciencia del camino más saludable que tiene que tomar, su propio camino natural, y por ende va a recuperar la salud. Obviamente, para eso está la medicina de la fitoterapia, para ayudar a los órganos que más trabajan, por ejemplo, la homeopatía, buscando un poco el principio más profundo de la persona. Incluso, por ejemplo, la misma iridología que nos va a ayudar a entender la genética y esa predisposición que tiene la persona. Y así la naturopatía, de alguna manera, cuenta con muchas herramientas para poder orientar a que la persona tome su propio camino natural. Nuestra medicina naturopática se basa de 7 principios bien establecidos, ya que incluso son parte de la Federación Mundial de Naturopatía, ya que esta cuenta con una voz única y propia para que todos los naturópatas del mundo tengan su propia visión y quehacer naturopático. Primer principio dice primero no hacer daño, ¿ya? Y este principio es porque hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar a una persona, ¿ya? Para esto, el naturópata tiene una base académica que es muy científica, que son bases de ciencias duras, como se le llaman, anatomía, fisiología, biología, química, farmacología, son conceptos que tienen que ser estudiados profundamente por el naturópata, puesto que a la hora de intervenir o trabajar o hacerle terapia a un consultante, estos van a ser suma importancia para justamente no dañar, ¿ya? Entonces, siempre ante todo lo que buscamos es no dañar. El segundo principio es el poder curativo de la naturaleza, y aquí este principio juega un rol muy fundamental a la hora de hablar de la filosofía naturopática que veremos a continuación. Tratar la causa, ya es también muy importante entender qué pasa, qué subyace detrás del síntoma o de lo que esté aconteciendo en la persona, el por qué no está recuperando su salud o se está enfermando, entre comillas, y esa causa puede estar dada a distintos planos, y eso, si se dan cuenta, todos estos principios están conectados unos con otros, porque para tratar la causa también tenemos que tratar a la persona completa. Ya tenemos que entender aspectos psicoemocionales, el entorno, los patrones que a veces siguen, incluso patrones sociales que nosotros seguimos como sociedad. Aspectos emocionales, lo que pasa por la mente, el mundo, la manera de ver que tiene que ver la persona del mundo, ¿entiendes? Todos esos aspectos van a influir. Entonces el naturópata aquí se transforma en un educador, naturópata como educador, que de alguna manera hace referencia al docente, al docere, al doctor, que de alguna manera oriente y educa, primero que todo en la toma de conciencia. La toma de conciencia que la persona es la que tiene que tomar la salud por sus riendas, como se dice, donde nos hacemos promotores de nuestra propia salud. De ahí viene la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Cuando nosotros estamos en pos de la promoción de la salud, lógicamente vamos a prevenir las enfermedades. Y para ello tiene que haber una buena educación donde la persona se orienta en tanto como alimentarse, su manera de ver la vida, los pensamientos que pueda tener, todo de alguna forma está, de alguna manera, interactuando en nosotros para mantener la salud, o bien el último principio que
quiere decir bienestar, ¿ya? Que el bienestar es llegar a este, de alguna manera, estar bien en un lugar también, con un entorno adecuado, donde yo estoy sano, y no solamente estoy sano, sino que vivo en un medio ambiente sano. De ahí que es fundamental también el compromiso que los naturópatas tienen con el medio ambiente, con la naturaleza, y cómo invitamos a nuestros consultantes por medio de pilares fundamentales que son para la naturopatía, como es el agua, la tierra, el aire, el sol, que son fundamentales para poder empezar a recuperar la salud y lograr este bienestar. Para comprender la relación que tiene la homeopatía con la naturopatía, tenemos que irnos a las raíces filosóficas de la naturopatía. La naturopatía desde su principio es un sistema ecléptico de atención médica. ¿Por qué? Porque esta adopta elementos más eficaces tanto sea de la medicina natural, de lo que nuestros propios precursores de la naturopatía nos han enseñado, pero también así incorporamos los conocimientos de las ciencias básicas, la clínica, el diagnóstico, la farmacología convencional. ¿Por qué? Porque es fundamental comprender de que hay un aspecto más racional, que es el que ha hecho también a la ciencia avanzar. Nosotros aquí en ningún caso desmerecemos a la ciencia o estamos en contra de ella. Al contrario, esto es complementario, donde los conocimientos tanto de la medicina natural con la medicina ortodoxa se complementan. Sin embargo, nuestra práctica o nuestra manera de tratar al consultante es una manera que está basada en estos principios filosóficos que jamás ningún naturópata los olvida, que es el principio del vitalismo y el holismo. Estos principios son las piedras angulares de nuestra profesión, porque de ahí nace todo nuestro principio filosófico que tiende a ver a la persona de una manera integral y que ésta está conectada con el todo. ¿Ya? De ahí viene la palabra holismo, que significa todo o total, ¿ya? Que quiere decir de que, como siempre hemos escuchado hablar, mente, cuerpo, alma, esto es fundamental comprenderlo, de que el ser humano es parte de un todo, ¿ya? Y al ser parte de un todo, entendemos que el todo también influye en nosotros mismos, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, hacerles una práctica a ustedes, me gusta hacerla en clases. Si todos ustedes se pusieran, por ejemplo, cerraran sus ojos, háganlo, por favor. Cierren sus ojos, piensen que están en su cocina, y en su cocina hay una ensalada rica de lechugas, pepinos, pimentones, lo que usted quiera agregar a esa ensalada, pero le falta el ingrediente principal, un limón. Y ven un limón grande, amarillo, jugoso, y lo parten, y ese limón lo empiezan a oler. Y antes de echarlo a la ensalada, lo llevan arriba de su boca y no dejan caer sus gotas a su boca, y van a sentir el sabor ácido del limón. Ahora quiero que abran los ojos y dígame, ¿quién sintió el sabor o el olor del limón? ¿A quién se le activaron las glándulas salivales? Esto nos lleva a entender de que hay procesos mentales que son sumamente importantes, que son capaces de generar reacciones orgánicas en nuestro organismo, ¿cierto? Porque ¿dónde está el limón? Entonces, cuando nosotros comprendemos que somos parte de un todo, comprendemos también que hay aspectos mentales, aspectos emocionales que influyen en nosotros mismos, y que eso de alguna manera están ahí para, de alguna forma, orientarlos para tomar el camino hacia la salud. Porque yo siempre digo, el cuerpo es sabio en su sabiduría ancestral, en su cantidad de años desde el punto de vista biológico, puesto que cuando nosotros estamos enfermos, quiere decir que esa enfermedad no es un mal a curar, como decía Luis Hay, sino que es un bien a entender por qué llegamos a eso. Entonces esa enfermedad de alguna manera nos va a dar la orientación, por el camino por donde encontrar la salud, porque eso puede ser que esté ligado a un patrón mental, a un patrón emocional, y lo que pasa físicamente es simplemente el intento del cuerpo de hacer ese llamado de atención. Ahora bien, el vitalismo es esa energía que emana de todos nosotros. Yo creo que todos hemos presenciado el vitalismo, ¿ya? El vitalismo
lo hemos visto, por ejemplo, cuando nos produce un corte, una lesión, una E15, algo, y que pronto, poco a poco, el cuerpo se empieza a recuperar. Hay una ley de conservación, de reparación en la naturaleza, ¿ya? Que tiende a, de alguna manera, reparar o mantener en estabilidad los organismos vivos, aunque no quiere decir de que estos fenezcan en algún momento, porque hay un ciclo en la naturaleza, como todo. Sin embargo, este vitalismo hace referencia a la Vix Medicatrix Naturae, explicada por el padre de la medicina, Hipócrates, donde había algo que animaba el cuerpo. Y como les decía, ustedes todos lo han experimentado. Cuando nos cortamos, al cabo de unos días, se produce, lógicamente al cortarse, se produce una reacción orgánica y química tremendamente compleja en nuestro organismo, donde todos los componentes celulares llegan ahí a defender, a cuidar y a sanar y a cicatrizar esa herida. Y todos hemos sido testigos de eso. Entonces, esa Vix Medicatrix hace referencia a que hay una fuerza que anima en nuestro interior que tiende a la conservación, a la renovación y tiende a la salud, porque no olvidemos que nuestro principio es la salud. Entonces, este concepto vitalista también hace referencia y se relaciona con el todo, con el holismo, porque esa energía vital que está en nuestro cuerpo, que muchas religiones también hablan de ella, el chi para los chinos, el prana, tantas religiones han mencionado esta, somos parte del todo, nuestra energía está en el todo, y que está en la naturaleza, y que de alguna manera la naturaleza también contribuye a que nosotros podamos recuperar esta energía, o mantener en integridad o en eutonía en esta energía o fuerza vital. Y este vitalismo, que es el que de alguna manera se relaciona con la homeopatía, es lo que nosotros hemos entendido como fuerza vital. Sin embargo, hay que también tener claro que hay como una especie de rivalidad que se ejerce cuando hablamos de vitalismo, porque por otro lado está el mecanicismo. Y esto justamente nace con Hipócrates, vuelvo a citarlo, donde él decía que el ser humano tenía dos formas de sanar, y una era por lo contrario, o otro era por lo similar. Por lo contrario, hacía referencia, por ejemplo, a cuando yo tengo una inflamación y uso un antiinflamatorio, lógico. Y que no podemos desmerecer que en la naturaleza hay muchas plantas que tienen cualidades antiinflamatorias súper importantes. Sin embargo, también hablaba de que había una forma de sanar que era lo similar. Y eso es lo que, de alguna manera, hace referencia a esta homeopatía, donde en la naturaleza hay algún mineral, algún componente, algún veneno, alguna planta que tiene la capacidad de enfermar al hombre sano, y esa enfermedad de alguna manera se puede homologar con la homeopatía y se puede tratar con los medicamentos homeopáticos. Se los voy a explicar en mayor detalle a continuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este mecanicismo hacía referencia a que lo que era animado iba a estar en relación a la complejidad de sus sistemas. Entonces el vitalismo dice no, que la vida está tan bien organizada que no se puede resumir en un conjunto de funciones químicas y orgánicas. Sí, esas reacciones están ahí. Tienen una reacción como nosotros, se produce todo un proceso químico orgánico en nuestro cuerpo para cicatrizar, pero hay algo que anima a eso, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera apunta al vitalismo. Por eso que hay una gran lucha, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, lo que invito a entender, esta imagen hace referencia a eso. O sea, ambas son distintas cuerdas, pero ambas hacen una cuerda, porque son principios que si no los unificamos vamos a poder entenderlos mejor. Ahora bien, ¿qué es la homeopatía? ¿Ya? La homeopatía viene del griego homoios, que significa semejante, y patos, que del griego padecimiento o enfermedad, que es diferente al patos de naturopatía, que es del anglosajón, del inglés, que hace referencia a sendero camino. Entonces es un método de tratamiento médico
que se realiza mediante sustancias que poseen la capacidad de generar una enfermedad en el hombre sano, ¿ya? Pero que también tienen la capacidad de curarla, siendo este principio fundamental, es decir, la ley de similitud, que se expresa mediante el término latín similia similibus curantur. Lo similar cura lo similar. Y para ejemplo de ello, he dejado el clásico ejemplo de la picada de abeja, donde cuando una abeja nos pica con su veneno, lógicamente, más allá de la apicultura que se utiliza de manera terapéutica, cuando uno lo pica una abeja, se produce una serie de síntomas que son comunes. Se produce un rubor, una inflamación, un edema, un ardor, una agitación, ¿ya? Y esas características son propias de la picada de abeja y de la persona que va a vivir esa picada de abeja. Entonces, ese tipo de síntomas que el veneno de abeja, el remedio homeopático, por ley de similitud, va a poder tratar a todas las enfermedades que tengan un padecimiento similar a la picada de abeja. Entonces, si me pica una abeja, me produce rubor, inflamación, excitación, ese veneno de abeja diluido y dinamizado, o sea, por eso por un proceso homeopático que se hace, que lógicamente eso hay que entenderlo y profundizarlo de manera más concisa. Para eso hay más cursos, talleres que se pueden entender, o estudios, ¿ya? Para entender la dinamización. Pero para que se entienda, es una especie de dilución que se va haciendo hasta llegar al punto de producirse como una especie de vacuna, para que se entienda. Entonces, esa vacuna del veneno de abeja, lógicamente a mí me va a ayudar en todas las enfermedades que tengan una sintomatología similar a la del veneno de abeja. Otro ejemplo podría ser el café. Si yo homeopatizo el café me va a ayudar, por ejemplo, a esas personas que sufren de insomnio. ¿Por qué? Porque sabemos que el café produce insomnio. El objetivo de la homeopatía consiste en aliviar el sufrimiento, remediar y curar las enfermedades de una manera suave, rápida, segura y perdurable en el tiempo. La homeopatía es una medicina que no tiene mayores contraindicaciones. Por lo general, si no tiene el potencial de curar, no va a tener el potencial de enfermar. Bien saben los médicos unicistas, ya, que trabajan con un remedio homeopático, no como hoy que la homeopatía es un poco más pluralista, ya, o complejista, donde se trabajan con distintos remedios homeopáticos. Es común cuando usted vaya a la farmacia homeopática y le den el compuesto número 4, va a tener distintos componentes que son todos para el dolor de cabeza. Sin embargo, un unicista podría diferir de eso y decir, no, ¿sabes qué? Igual podrían haber consecuencias del remedio homeopático, pero desde una mirada más bien clínica y dogmática como Hahnemann. Que está bien, porque lo importante para el homeópata dogmático y unicista es entender cómo funciona la homeopatía, pero mayores casos de secundarios, enfermedades o patologías que podría conllevar la medicina homeopática, no, es una medicina que es muy segura, es para toda la familia, muy apetecida por los niños, es increíble los resultados que uno puede ver. Le voy a pedir si pudiera apagar el micrófono, por favor. Gracias. Por eso es una medicina para todos. Actúa a veces de manera muy rápida. Eso que dice la gente, no, que la medicina es lenta. Claro, hay remedios y personas que de alguna manera pueden reaccionar de manera distinta. Ya hay muchos componentes importantes, va a depender del grado de toxicidad que hay en el organismo, de distintos factores, pero a veces funciona muy rápida, ya de manera segura, y lo mejor de todo, que muchas veces las enfermedades o los problemas o los síntomas no vuelven a aparecer, que eso es fantástico.
Eso yo, como les digo, lo he podido evidenciar en la clínica, donde los pacientes me hacen referencia a una sintomología o algo que se sanó y no ha vuelto a pasar en la vida. Algunas características de la homeopatía. Esta fue creada en el siglo XVII por el médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann, o como conocido como Samuel Hahnemann o Hahnemann, donde cuenta la historia de que él fue una persona brillante, donde se dice que su familia no era de muchos recursos. Ellos vivían en Meissen, en Alemania, y sin embargo no eran una familia pobre, era una familia muy rica en conocimientos. Ellos se dedicaban a la porcelana y a la pintura de la porcelana, y en esa porcelana es donde transmitían saberes, conocimientos, se transmitían las leyes de la naturaleza, puesto que se dice que el padre de Hahnemann pertenecía a sectores como los templarios, que tenían conocimientos que venían ancestralmente. Entonces el padre de Hahnemann le encomendó a Hahnemann que inventara una medicina en base a las leyes de la naturaleza. Entonces Hahnemann, decepcionado por la medicina de ese tiempo, donde se usaba el mercurio, sangría, donde el remedio era peor que la medicina misma, que el síntoma mismo, que el padecimiento mismo. Entonces, él tuvo la oportunidad, puesto que trabajaba como traductor, sabía muchas lenguas, y tuvo la oportunidad de ser médico a cabecera de mesa, o sea, de cabecera de un gran rey alemán, donde él adquirió una materia médica de Culem, ¿ya? Que venía de una universidad muy famosa, que había sido quemada en ese tiempo, pero él rescató esta materia médica y ahí él se dio cuenta que había una manera distinta de tratar por el medio de los medicamentos, donde se empezaban a usar dosis más pequeñas para tratar, por ejemplo, en ese tiempo el paludismo con la china, o la quinina que le llaman. Entonces él dijo, bueno, acá puede ser que encuentre, relacionando este principio de la naturaleza, como es en lo pequeño, es en lo grande, dijo, si lo grande tiene la capacidad de sanar, como un antiinflamatorio, por ejemplo, eso podría tener la capacidad de sanar también, como es en lo pequeño. Y ahí empezó a investigar, ya la historia con su familia, muchas personas, empezó a investigar y a experimentar en el hombre sano. Pequeñas dosis de cualquier sustancia, y empezaba a hacer la patogenesia o province, donde él empezaba a anotar todas las patologías personas. Entonces, se dice incluso que con Hahnemann nace la investigación clínica, la investigación científica clínica, donde él hacía una anotación muy exhaustiva de cómo esa persona vivía sintomatología con la medicamentación que él le iba dando. Y lógicamente ahí ya el potencial farmacológico del medicamento homeopático. Bueno, ya bien le he mencionado que la homeopatía, que se atribuye la causa de la enfermedad a una fuerza vital. A este concepto vitalista le pone nombre, le dice la fuerza vital, y que es esta la que se desafina con. Entonces, estas perturbaciones, tanto del cuerpo, la mente o emociones, inhibían esta fuerza vital y esta sucumbía a la enfermedad. Entonces, para él había que ajustar la fuerza vital, había que afinarla para que la persona pudiera tomar la salud. Entonces, estos medicamentos homeopáticos que estaban diluidos, lo que hacían era estimular justamente las fuerzas curativas propias del. Otra cosa muy importante mencionar, que la homeopatía ha sido especialidad terapéutica más criticada, que dicen que no hay principios activos, que es 100% azúcar, pero esto pasa principalmente porque la gente que dice estos comentarios no sabe dónde realmente se están haciendo estos estudios. ¿Quién está contribuyendo a la ciencia? Hoy en día,
como les decía, la ciencia ha avanzado mucho, mucho. Quizá algún más adelante, algo para mostrar esta evidencia científica, pero lo importante es entender de que, como por ejemplo la física cuántica, la mecánica cuántica han colaborado mucho en esto. De hecho, en el 2017 hubo un congreso tremendamente importante donde Mark Henry, físico y químico cuántico muy connotado, junto al premio Nobel de Luhmann, validaban la homeopatía por medio de la comprensión de la física cuántica, de la mecánica cuántica. Entonces, lo que ellos manifiestan es que hay una información, hay una especie de memoria del agua, dinamización, porque cuando se prepara el remedio homeopático de abeja, yo lo tengo que pasar, dinamizar, o sea, diluir y a la vez hacer un proceso de succión donde entonces esas partículas se van quedando la información en las nano. Francisco, perdón que lo interrumpa. En el chat habemos varios afectados por el audio. Quizás sería bueno que apagara su cámara a ver si nos llega mejor señal. En el chat coincidimos varios que se corta el audio. Ok, voy a apagar la cámara. Gracias. Entonces, en estas nanoburbujas es donde está la energía, podríamos decir, de ese medicamento. Entonces ellos dicen, si este medicamento es la homeopatía, ilusiones pasan el número de Avogadro donde ya no hay átomos ni moléculas de nada. ¿Dónde está la homeopatía? Pero hay una energía que la mecánica cuántica y que esta molécula, en cierta medida no es molécula, sino que es una información que se transmite en el agua, que muy bien los alquímicos sabían de esto. Se va traspasando en dilución tras dilución tras dilución, y es una información que actúa en un lugar amolecular nuestro, o sea, nuestra fuerza vital, de ahí que el concepto que la homeopatía va a estimular nuestras propias fuerzas curativas. Por lo mismo, como bien señala, no estamos hablando ni de plantas medicinales ni de extractos, ¿ya? Lo que maneja la homeopatía como principios curativos son ciertos componentes que ni siquiera pueden ser analizados químicamente. Hasta hace poco, ¿ya? Porque hay unos estudios bien interesantes que han salido últimamente en los últimos años, donde ya incluso podido reconocer ciertas moléculas que tienen esa acción farmacológica. Y esto es lo que de alguna forma tiene estrecha relación con las personas que estudian naturopatía y el nombre de esta charla. Y es la base científica homeopática la que de alguna manera nos va a hacer entender que esta es una herramienta tremenda. ¿Ya? Bien sabemos que la homeopatía selecciona el remedio adecuado al enfermo, ya basándose en que sus síntomas estén reproducidos por el remedio en el experimentador sano. O sea, yo experimenté los efectos de la abeja, tiene todas estas características que se producen, características muy particulares que solamente puede ser que se den en unos países. Y todas esas características están anotadas en la materia donde nosotros los naturópatas entender mejor cuáles son los estas patogénesis. Y cuando tenemos un paciente que viene con las características similares, sabemos que este veneno de abeja homeopatizado, este medicamento, Apis o Apicinus, más técnicamente, no va a ayudar, lógicamente, a contrarrestar o a dar esa especie de vacuna, tanto para la parte estimulativa de nuestro cuerpo, pero entendiendo que lo que está estimulando es la propia fuerza vital y que tiende a la sanación. La base científica homeopática basa sus principales 4, ¿ya? Y que esto es fundamental para el naturópata porque, como bien les digo, es tremendamente importante. Primero, la ley de semejanza. ¿Por qué? Porque el homeópata
en los cursos de homeopatía, que son estudios, mucho tiempo de lectura, de entender la materia médica, entender la repertación, muchas cosas que dan información que es muy importante la comprendamos. El homeópata sabe que como el estudiante de medicina nunca hay una cantidad de información en las materias médicas que es casi inagotable. Entonces, la ley de semejanza, ¿qué es lo que nos va a enseñar a conocer los remedios homeopáticos? Yo sé cómo funciona pulsatilla, cómo actúa pulsatilla, sé cómo actúa el veneno de la sepsis, sé cómo actúa, por ejemplo, la plata oriental. Y entonces, cuando yo sé que ese medicamento, ese elemento, ya sea un mineral, sea una planta, sea un veneno, tiene una acción orgánica en la persona que la va a llevar a enfermar de cierta forma, la persona y ella me diga, yo voy a poder entender y saber cuáles son los medicamentos que pueda yo utilizar con mi consultante. Entonces ahí tenemos una cantidad de medicamentos también. Por lo general, estamos hablando de 1000 medicamentos como mínimo. Se dice que ya hay alrededor de 3500 medicamentos homeopáticos, pero no da para usarlos todos en la clínica. Pero, por ejemplo, hay medicamentos como son los policriptos que tienen ciertas características de personalidad, ya que de alguna manera también nos van a orientar a esta persona cuál es el medicamento que esta persona necesita. Lógicamente, para ellos tenemos que pasar por la individualización del enfermo. Y es aquí también otra herramienta tremendamente importante. ¿Por qué? Porque aquí el naturópata y homeópata se va a interesar por muchas cuestiones del ser humano, por aspectos mentales, emocionales, características, deseos, aversiones, porque de pronto la persona si tiene deseo de helado o se siente mejor al aire libre, es una característica tremendamente importante a la hora de dar el medicamento homeopático. O por ejemplo, si la persona tiene una lateralidad derecha o izquierda, porque como les digo, 3, 4, 5 diabéticos no van a vivir la diabetes de su misma manera. Todos van a vivir la diabetes de distintas formas. Entonces va a haber un medicamento homeopático que va a ser específico para cada uno. Y esa es la individualización, donde nosotros aprendemos a hacer una anamnesis tremendamente profunda, donde nos interesamos de la persona, el consultante, porque como decía Hahnemann, nuestro mayor interés es el sanar a las personas, es entender qué es lo que pasa en esa persona. Y para ello vamos a tener que saber la tercera ley, que es la ley infinitesimal, y saber cuál es la dosis infinitesimal que vamos a dar, ¿ya? Sabemos que las diluciones bajas son para reacciones que son más agudas, ya reactivas. Sin embargo, para problemas más crónicos damos diluciones que son potencias más altas. Entonces, y lógicamente, lo más importante es saber el curso de sanación que va a tener esta persona, o lo que conocemos como ley de Henning o ley de curación, ya que puesto hay una ley desde arriba hacia abajo, ya desde la mente hacia el cuerpo, porque para Hahnemann la mente era lo más importante. ¿Qué es lo que subyace detrás en esa persona? Hay un temor, hay un miedo, hay una ansiedad que nace, que la lleva a manifestarse de esa cierta forma y que de alguna manera hace que ella manifieste cierto tipo de síntomas y que yo los voy a pesquisar todos y voy a hacer un análisis tremendamente exhaustivo para poder entender cuál es el medicamento homeopático y cuál va a ser el curso de sanación que va a tener esta persona. Porque se va, como le digo, se va a sanar desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera, desde el órgano más interno al más externo, del más importante al menos importante, y así sucesivamente. Y al entender esto el naturópata, junto con la ley de semejanza, la individualización, qué dosis dar, vamos a tener una herramienta tremendamente importante que nos va a ayudar a justamente a hacerle honor a este vitalismo, a este holismo que es la naturopatía. Entonces, eso, la homeopatía es una herramienta fundamental, es una herramienta que hoy en día mucha gente se está acercando a ella. Hay países que, como les digo, están muy avanzados, pero eso no quiere decir que nosotros podamos hacer esto. Igualmente mencionar que es fundamental, como todo medicamento, no llegar y tomar homeopatía porque sí,
siempre hacerse orientar por un homeópata, un naturópata, eso es muy importante señalarlo, ¿ya? Y finalmente los quiero dejar invitados para un curso online que voy a hacer de un botiquín homeopático para el hogar, porque como les dije en un principio, he tomado la decisión de compartir estos conocimientos que me ha dejado mi padre de una manera simple. Espero que esta charla no haya sido muy compleja de entender. Hay dos conceptos grandes, que lo que es la naturopatía, la homeopatía, y que todo se basa en una filosofía que es el vitalismo. Y esta es una medicina que justamente estimula nuestras fuerzas curativas, nuestra fuerza vital. Entonces, es una medicina que es una medicina preventiva, es una medicina que es segura, que es amena con toda la familia, sobre todo con los niños, que siempre digo están menos contaminados física y emocionalmente. Entonces, los dejo a todos invitados y muchas gracias por su atención. Doy paso a una ronda de preguntas. Denise, no sé si tienen alguna pregunta en el chat. Hola, sí, no hay preguntas durante la charla, o hubieron ahí unos problemitas de conexión, pero igual se pudo realizar, esperamos que igual se haya podido entender. Hay una pregunta de Natalia, dice, ¿la naturopatía está en el Código Sanitario? Sí, sí, por supuesto. El código 42 que regula a la naturopatía, la acupuntura y la homeopatía, la naturopatía bajo el decreto número 5 de salud está regularizada desde el 2013. Sí, nosotros tenemos un registro, ¿ya? Hay Angélica, otra, ay sí. sí, para rendir el examen, ¿cómo podemos preparar? Bueno, para ello hay que cursar una carrera de naturopatía. Sí, quizás es difícil de que, más que te puedas preparar, porque bueno, autodidacta uno podría llegar a ser un genio, pero igualmente tienes que corroborar tus horas como mínimo que piden, que son 2.600 horas, creo. Leandro, Hola, profe, ¿cómo estáis? ¿cómo está usted? Bien, ¿Cómo pues, estás? tanto tiempo. Francisco, no me quedó muy claro que la base, digamos, de los medicamentos propiamente tal, o sea, si no son plantas medicinales ni extractos, eh, y estos componentes, tú dices, no se Mira, pueden ni siquiera analizar químicamente, pero ¿en base a qué se hacen, se producen? Mira, básicamente se ocupan elementos de la naturaleza, ya sean minerales, ya venenos se usan muchos, porque lógicamente los venenos tienen la capacidad de enfermar, entonces entregan una patogenesia muy rica, porque lógicamente entregan una gran cantidad de sintomatologías. Se ocupan igualmente algunas plantas, y plantas sobre todo que sean venenosas, de ahí que es muy común, por ejemplo, la conitum, la belladona, que son medicamentos homeopáticos muy comunes. Estos componentes se hacen de distintas formas. Los minerales pasan por un proceso de trituración, o un veneno por un proceso de maceración, donde de ahí se saca un extracto, y ese extracto se empieza a disolver, a diluir, ya en una parte de agua, o sea, en una parte de la materia prima, con 9 partes de agua con alcohol, en el caso de todos los D. Si tú cuando ves un medicamento homeopático dice de 6, de 12, ya D hace referencia a decimal, que ha sido disuelto en 9 partes de agua con alcohol, o en 10 partes de agua con alcohol. Y los C hacen referencia a centesimal, que es una parte de la materia prima en 99 partes con agua con alcohol. Y eso se va haciendo una parte del veneno de abeja con 9 partes de agua con alcohol. Se hace una dinamización, ya, porque ahí es donde está el secreto, por decirlo de alguna manera, en donde las nanoburbujas empiezan a transmitir toda esa información. Lógicamente que al principio las primeras diluciones todavía tienen componentes moleculares de ese veneno de abeja, pero ya, por ejemplo, de la de 6, de 7, de 8, de 12,
ya se pierden esos componentes moleculares, ya, pero ahí es donde entra la mecánica cuántica a explicarlo, que queda una especie de memoria en el agua, en estas nanoburbujas. Entonces, de ahí parte la base de los medicamentos. Hay un estudio que es bastante interesante, que yo lo cito cuando les doy clases, que se ocupó tiroxina, ya, que es una hormona estimulante de la tiroides, homeopatizada en renacuajos. Y resulta que los renacuajos que recibieron la homeopatía de tiroxina crecieron el doble de rápido que los renacuajos que no tenían esta medicina. Y lo interesante de esto es que los renacuajos no emiten opinión, ¿me entiendes? Es algo que realmente de alguna manera es lógico, que pasa naturalmente. Bueno, y ahí explican también en la mecánica cuántica que al final toda la vida se basa en vibraciones, y que estas vibraciones tienden a un equilibrio en la naturaleza, y que lo que hace el remedio homeopático es poner en equilibrio a ese órgano, a ese mal que uno esté pasando, pero por medio de la estimulación de nuestra fuerza vital, de nuestro principio vitalista. No hay productos químicos. No, para nada. No, también se usarán seres vivos, por ejemplo, gusanos para... Sí, sí, por ejemplo, es que, mira, ahí hay algunas no contradicciones, pero polémicas de la homeopatía, porque por ejemplo se trabaja mucho la organoterapia, que se utilizan por lo general órganos del cerdo, que es el animal más similar a nosotros, y donde por medio de estos órganos también se hace un proceso homeopático y se trata de estimular ciertos órganos de nuestro cuerpo, por medio de distintas diluciones, que ya es un poquito más complejo entender, pero que se utiliza, sí, por supuesto. Se utiliza de hecho hay homeopatía de distintas cosas. Ok, Francisco, gracias. De nada. Muchas gracias por la pregunta. Hay otra pregunta con respecto a si nosotros realizamos diplomados de homeopatía médica en Chile. Nosotros tenemos pensado realizar un diplomado ahora en el primer semestre del presente año. Toda la información, envié ahí un mensaje, porque lo que sí tenemos confirmado por el momento es el curso de botiquín homeopático que se va a realizar el sábado 4 de marzo. El diplomado va yo creo que abril. Sí. Y claro, de la información la pueden encontrar, todos lo subimos a nuestro Instagram, @naturopathasparaChile, @naturopathasparaChile. Está nuestro correo de diplomados @naturopathasparaChile.cl, en donde le podemos enviar la información, y también está el WhatsApp, que también dejé escrito ahí en el chat. Hay una pregunta sobre, que dice, ¿qué opina del kit gel para desintoxicar que lo promocionan para toda persona sin personalizar? Sí, es que como explicaba, hoy en día la homeopatía ha evolucionado un poco. O sea, esto se le llama homeopatía de segunda generación, y que está en estrecha relación con los estudios que hizo Rekever, el doctor Rekever, que sus principios también están en el detox del organismo. Sí, el kit gel es muy bueno. Lógicamente hay que saber de esto, porque algunos compuestos homeopáticos no solamente tienen diluciones, algunos también les ponen tinturas madres, porque un compuesto homeopático puede llevar una tintura madre, y cuando se trabaja con tintura madre, ahí hay que ya tener más ojo, porque estamos hablando de que hay reacciones orgánicas que se producen en el organismo. Entonces pueden haber ciertos componentes que estimulen ciertos órganos, que en el caso como, por ejemplo, una deficiencia hepática, deficiencia renal, que quizás a lo mejor habría que tener más cuidado y ojo. Pero para una persona sana que quisiera utilizarlo, lo podría utilizar. De hecho, lo venden de manera directa en todos lados. No hay mayor problema. Pero igualmente sería importante que si acaso usted quisiera llegar y usarlo, no tan así, sino que si hiciera consultar por un naturópata o un homeópata para ver, porque a lo mejor no es lo que necesita, ¿me entiende? Siempre tenemos la idea como el del detox, pero de pronto es mejor evaluar y hacer una anamnesis más exhaustiva para ver qué es lo que realmente necesita, y a lo mejor no necesita una gran cantidad de medicamentos homeopáticos, sino que uno. Hay otra consulta de Leandro, dice, ¿será más efectiva la homeopatía que la medicina natural en base a plantas y extractos? Es que no, difícil hacer una comparación,
ya porque, claro, mientras que la medicina homeopática podría entenderse como más subjetiva, porque si yo hago un tratamiento a lo mejor necesito más tiempo, pero esa persona a lo mejor en el transcurso de 3 a 6 meses se va a sanar, y va a sanar y ese problema o ese tumor desapareció para siempre, ¿me entiendes? Sin embargo, la medicina, la fitoterapia, la medicina natural, en este caso por medio de fitofármacos, tienen reacciones orgánicas que son inmediatas, porque hay un principio activo con moléculas que están actuando en nuestro organismo. Y hay otra consulta de Elena que pregunta de qué opina de los simbióticos y probióticos y prebióticos. Ese es un tema que es fascinante, a mí me encanta también porque he hecho muchas charlas de microbiota. Es otro de mis temas que me fascinan. Son buenos, pero también es importante estudiar, profundizar y no llegar y tomar así como así un probiótico o un simbiótico. Siempre la debida responsabilidad. Hay harta información, hay algunas charlas mías en YouTube de la ONG si quieren acceder, y en el diplomado de nutrición naturopática ahí hay unos módulos de probiótico y prebiótico que son tremendamente interesantes en relación también con todo este mundo de la fermentación y todo, que es fantástico. Súper. Hay otra Mira, pregunta. María ¿Sí? dice una pregunta, me gustaría contestar a ella, dice: buenas tardes, consulta, ¿por qué son 4 años de naturopatía si la mayoría de donde la imparten la naturopatía son 2 años y medio? ¿Por qué la diferencia? Mira, ¿cómo te llamas? Mira, bueno, lo que pasa María, que se llama María. a nivel mundial y global, la naturopatía tiene que tener una base científica sólida, ¿ya? Bases, ciencias duras, como es, partimos desde química, biología. Bueno, lógicamente el primer año también tenemos enfermería, primeros auxilios, cosas que son básicas. Fisiopatología, farmacología, histología, que son ramos que son tremendamente importantes y que no se pueden aprender en el transcurso de un semestre. ¿Me entiendes? Hay carreras donde incluso hay 2 ramos, 2 temas de estos que los ponen en un ramo. Entonces, lamentablemente, con 2 años y medio, el naturópata no llega a tener una base sólida en lo que respecta al conocimiento del cuerpo humano. Y cuando nosotros decimos que primero no dañar, tenemos que conocer muy bien el cuerpo humano. Entonces, lamentablemente, estas mallas que de pronto imparten en 2 años y medio, son mallas que son bastante atractivas, que tienen hartas terapias y todo, pero que descuidan un poco la base científica. De ahí que la Federación Mundial recomienda una carrera mínimo de 4 años. De hecho, en Estados Unidos, en la Universidad de Bastyr, son 5 años. Entonces, es por eso, porque necesita una base científica ya después, que se da en los 2 primeros años por lo general, y después ya en los siguientes años se estudian más las técnicas naturopáticas como tal. Sin embargo, naturopatía va desde el primer año. De hecho, en el instituto yo doy introducción a la naturopatía para que no se sienta que es una carrera tan técnica ni médica. Vamos entendiendo el proceso vitalista, toda esa visión naturopática desde el principio también, lógico. Bien, Denise, yo creo que ya, a ver si hay alguien más. Hola. Claro. ¿Sí, Poli? Sí, buenas. Gracias por la charla primero que nada. Bueno, yo estudié química y sé perfectamente bien a lo que se refiere con estudiar sobre todo la química orgánica, que es bastante compleja. Aparte, yo hasta hace poco hacía estudios de farmacovigilancia para una empresa multinacional y es súper complejo. Entonces, los prospectos que salen en los medicamentos, por ejemplo, con los efectos secundarios, no es algo que se aprenda de la noche a la mañana ni sea algo al azar, es un estudio complejo que se hace estudio en seres humanos también. Hoy en día se hace más en seres humanos que en animales, por fortuna. Entonces no es algo a la ligera. Y desde chiquitita a mí me trataron homeopáticamente por mis ovarios micropoliquísticos, me hizo bien. También he consumido la medicina natural de las plantas, pero todo informado, porque todo es química.
absolutamente todo. Entonces, una reacción, por ejemplo, hay plantas que son abortivas y la mayoría de la gente no sabe, o sea, le hace bien para el dolor de cabeza, pero no sabe que es abortiva, por ejemplo, porque la gente no se informa y no lee. Entonces yo creo que es bueno que sea así como bien detallado todo, porque tiene una base en el cuerpo, que en el fondo no es algo al azar. Entonces, como más o menos para explicar eso desde mi vereda de química. Gracias, Poli, porque mira, justamente acabo de ver que está el doctor Abet acá, que es el rector del instituto, y él hace un diplomado de fitoquímica, de fitofarmacología, no me acuerdo bien el nombre, pero entendemos muy claramente lo fundamental y lo importante que es la comprensión de la biología, de la farmacología y de lo que hay en el medicamento fitoterapéutico. ¿Nos puede, doctora Abet, nos puede mencionar, cierto? Hola Francisco, disculpa la tardanza, pero estaba con un profesor docente en nuestro instituto conversando. Disculpe el retraso. Mira, estaba escuchando atentamente y bueno, lo que dice Poli, hoy en día ya se conversó con FENACO, la Federación Española de Naturópatas Colegiados, que es una necesidad actual lo que estamos conversando, que sea todas aquellas casas de estudio que no tienen ciencias básicas, como con un palo así, estar golpeándole en el aire y no saber lo que se pasa. Que sea su compañera, ¿cómo se llamaba? Que estaba conversando. Basta decir que el jugo de pomelo o el jugo naranja tiene más de 50 interacciones con fármacos comunes de autoprescripción. Partamos de esa base y partamos que para nosotros el alimento es tu medicina. O sea, con la base de Hipócrates, a través de la alimentación natural y ciertos compuestos que están en las verduras, legumbres, verduras, vegetales y otros más, incluso carne, que aquí no aceptan mucho las carnes, pero hay culturas en que las carnes se adoban y son medicina. Aquí no, en nuestra cultura así se hace. Entonces ahí uno entiende el por qué, como dice su compañera, todo es molécula, que sea, no hay que negar, los grandes naturópatas, Francisco, fueron químicos, fueron personas que aprendieron del Icarito de internet, eran profesionales de salud, médicos, químicos, alquimistas y tenían posgrado. Eran de la academia. Entonces ellos investigaron y descubrieron nuevos métodos de aislamiento. De hecho, hay que decir, Francisco, que uno de los padres de la naturopatía, Paracelsus, es el padre de la química metalúrgica. Entonces, ahí hay que decir que la química está bastante abrazada de nosotros desde las bases de los conceptos de los cimientos, Francisco, y eso no se puede desconocer. Sí, sí, así que no, como dice Poli, toda la razón. Bueno, y lo bueno, volviendo al tema de la homeopatía, que la homeopatía, claro, son moléculas que se estudian en el hombre sano, pero a la hora de tratar con un medicamento homeopático, esta estimula la fuerza curativa, la fuerza vital, y que lógicamente va a poner en equilibrio estas energías o frecuencias del organismo. Bien, yo creo que alguna pregunta más, ya llegamos al final, agradecemos a todos los participantes. María Angélica, la última pregunta, por favor. Sí, Francisco, es que yo pregunté por el chat, pero no se vio, parece. Mi pregunta es, ¿yo puedo dedicarme a la homeopatía o ser titulada o ejercer la profesión de homeópata sin tener el previo estudio de ser naturópata? En teoría no. Aquí en Chile, quien puede medicar homeopatía son los médicos que pueden prescribir medicamentos, los naturópatas que también podemos prescribir y el homeópata que tiene el registro MinSal. Pero para ser homeópata con el registro MinSal, ¿tengo que tener previamente la naturopatía como registrada también? No No necesariamente, pero sí también le van a pedir un mínimo de horas de estudio de homeopatía, que lamentablemente casi no hay muchos lugares donde la den. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes como Instituto de Naturopatía no imparten la carrera de homeopatía con ese requisito del MinSal? Por el momento no, pero sí hay un año de homeopatía en la carrera que de alguna manera te podría capacitar para poder dar la prueba. Ya, pero siempre a través de la carrera de naturopatía, no de forma individual independiente. Difícil, a menos que tú, por ejemplo, hayas estudiado en algún instituto internacional y que esté aportillado tu título y pudieras demostrar eso que tienes, no sé, 1.600 o 2.600 horas académicas,
para poder dar la prueba y luego certificarte, o sea, licenciar. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy, por participar. Vamos a presentar un videíto en presentación a lo que es el Instituto de Medicina Natural. ¿Te has preguntado qué es realmente la salud? Soy naturópata y aprendí que la salud es el equilibrio físico, mental y emocional en pleno contacto y congruencia con la naturaleza. La naturopatía es el arte de combinar la sabiduría de la naturaleza con la ciencia moderna. Es la correcta utilización de las bondades que la naturaleza nos brinda para nuestro bienestar. El agua, el aire, el sol, la tierra y toda simiente que crece en ella están ahí desde siempre para mantener nuestra salud. Los naturópatas sentimos una gran vocación, un compromiso por el cuidado y bienestar de las personas, utilizando distintas técnicas y tratamientos naturales para prevenir y curar enfermedades de manera segura y personalizada. Nuestro principio fundamental es educar y generar conciencia en las personas para que éstas tomen mejores decisiones día a día y por medio de hábitos saludables puedan encontrar su equilibrio y bienestar interior. ¿Estás preparado para vivir en equilibrio? ¿Para disfrutar de una buena salud? ¿Para brindar cuidado y bienestar a otros? Te invitamos a vivir la vocación de ser naturópata en nuestro Instituto IMN. ¡Te esperamos! Bien, muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan una linda tarde y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao, cuídense, hasta luego. Chao. Gracias, chao.